Hola queridos alumnos y apoderados, soy la profesora Francisca y en este video vamos a ver la retroalimentación de la guía de trabajo número 3 de matemática para segundos años básicos. Esta guía de trabajo número 3 tenía por nombre problemas matemáticos y el objetivo y la habilidad que teníamos que utilizar, ¿cierto?, era el resolver problemas implementando diversas estrategias como lo son los bloques multibases e identificando, ¿cierto?, las diversas operaciones que me permitiesen, ¿cierto?, desarrollar los problemas. Entonces, recordemos primero cuáles eran los pasos para resolver un problema. Eran los siguientes 6 pasos. Primero, leer atentamente el enunciado. Muy importante leer el problema y tener una comprensión de este. Por lo tanto, podía leerlo varias veces. Paso número 2, subrayar los datos. Identificar cuáles eran mis palabras claves y los datos más importantes del problema. El paso número 3 era pensar en una estrategia. ¿Qué tenía que hacer? ¿Sumar o restar? ¿Podía dibujar? ¿Qué tenía que dibujar? Paso número 4. Tenía que resolver las operaciones. Si la estrategia era sumar, sumaba, y si la estrategia era restar, restaba. Número 5. Escribir una respuesta completa. Recuerden tener la claridad siempre de la pregunta del problema y así poder escribir una respuesta completa. Y el paso número 6 y último era revisar, ¿cierto?, y comprobar si el desarrollo de mi problema estaba bien. Vamos a ver. Las actividades. Letra A. Dice, primer paso, leer. En un avión viajan 56 pasajeros. En el aeropuerto más cercano bajan 13 pasajeros. La pregunta dice, ¿cuántos pasajeros quedaron en el avión? Recuerden volver a leer, ¿cierto?, siempre los problemas más de una vez. Y de haber subrayado, ¿cierto?, los datos importantes. Entonces, ¿cuáles eran mis datos más importantes? Primero, que habían viajado 56 pasajeros y que luego se bajaron 13 pasajeros. Entonces, vamos a ver la estrategia número 1, que era dibujar los bloques multibases. Primero tenía que dibujar cuántos pasajeros iban en el avión. Y iban 56 pasajeros, por lo tanto tenía que dibujar 5 barritas de 10 y 6 cubitos. Aquí yo tengo representado el número 56. Pero luego el problema me decía que bajaban 13 pasajeros, que ya no estaban 13 pasajeros, por lo tanto yo tenía que quitar de este dibujo 13. Por lo tanto yo tenía que tachar una barrita de 10 y tenía que tachar 3 cubitos. Y ahí yo quité de los 56 pasajeros que iban en un principio, quité los 13 pasajeros que se bajaron. Y luego yo tenía que contar, ¿cierto?, cuánto era lo que me quedaba. Tengo una barrita de 10, 2 barritas, tengo 20, 3 barritas, tengo 30, 4 barritas, tengo 40, más los 3 cubitos que aquí aparecen, son 43. Vamos a ver la operación ahora. Tenía que colocar, ¿cierto?, los 56 pasajeros que iban en un comienzo, quitar, o sea, colocar el signo de la resta, porque se habían bajado 13 pasajeros, y si yo realizaba la operación, me daba como resultado 43. Y ahora tenía que responder la pregunta. ¿Cuántos pasajeros quedaron en el avión? En el avión quedaron 43 pasajeros.
Luego tenían, cierto, que haber revisado si el desarrollo de su problema estaba correcto, utilizando los pasos que habíamos visto anteriormente. Vamos al ejercicio número 2. Problema B. Dice así: el día sábado fueron al circo 38 personas en la mañana y en la tarde fueron 50 personas más. ¿Cuántas personas fueron en total ese día? Aquí están ciertos subrayados los datos más importantes y las palabras claves. Esto me permite poder identificar después qué operación tenía que ocupar. Vamos a ver. Aquí aparecen, ¿cierto?, los datos. En la mañana fueron 38 personas al circo, por la tarde fueron 50 más. Entonces, en los bloques multibase, tenía que dibujar las 38 personas que fueron en la mañana. 3 barritas de 10 y 8 cubitos. Y luego tenía que agregar, tenía que dibujar las 50 personas que fueron en la tarde. 5 barritas de 10. Y luego yo podía contar todos mis bloques multibases y podía tener el resultado. Si yo cuento todas las barritas, que aquí son 8 barritas, más los 8 cubitos sueltos, yo tengo 88 personas. Vamos a ver la operación. Coloco las 38 personas que fueron en un comienzo, coloco el signo de la operación, que en este caso es suma, luego las 50 personas que fueron por la tarde, hago la operación y me da 88. Recuerden, acá las palabras clave son súper importantes porque me permiten identificar la operación. Acá esta palabra total significa que yo tenía que sumar. Entonces la respuesta completa sería que al circo fueron en total 88 personas. Sé que lo han hecho muy bien. Vamos al tercer problema. Dice, en un sobre hay 40 láminas y en otro hay 26 láminas. Si juntamos todas las láminas en un sobre grande, ¿cuántas láminas hay en total en ese sobre? Miren aquí las palabras subrayadas. Acá tengo los datos y las palabras claves más importantes. Vamos a ver el desarrollo. Coloco los datos. ¿Cuáles son los más importantes? Saber que en un sobre hay 40 láminas y que en otro hay 26 láminas. Vamos a ver la estrategia número 1. Tenía que dibujar primero las 40 láminas con los bloques multibases. Por lo tanto, tenía que hacer 4 barritas de 10. Y aquí tengo 40. Luego tenía que dibujar las 26 láminas que estaban en el otro sobre. Entonces tenía que dibujar 2 barritas de 10 y 6 cubitos. Y como la pregunta me decía ¿cuántas láminas hay en total? Entonces yo tenía que juntar todas las láminas. Yo puedo identificar que la operación es sumar. Entonces yo acá podía juntar todo esto, contar todo lo que tengo aquí y dar con el resultado. Yo acá tengo 6 barritas de 10, que son 60, más 6 cubitos que están aquí. Por lo tanto son 66. Vamos a ver la estrategia 2, que es la operación. Colocaba, ¿cierto?, las 40 láminas que estaban en un principio en un sobre, luego el signo de la suma, después colocaba las 26 láminas que estaban en el otro sobre, y si yo sumaba esta operación me daba 66. La respuesta completa sería aquí abajito, que en el sobre hay un total de 66 láminas.
Vamos al último ejercicio. Letra D. Dice así. En un paseo de curso había 68 pancitos para el desayuno. Los alumnos se comieron 17. La pregunta dice, ¿cuántos pancitos quedaron? Aquí están subrayadas, ¿cierto?, los datos más importantes y las palabras clave. Tenía 68 pancitos en un principio y luego se comieron 17. Entonces, ¿cuántos pancitos quedaron? Vamos a ver el desarrollo. Aquí, ¿cierto?, tengo ya los datos más importantes. Luego tenía que ir a la estrategia, dibujar los bloques multibases. Primero debía dibujar los 68 pancitos que habían. Entonces tenía que dibujar 6 barritas, ¿cierto?, de 10 y 8 cubitos sueltos. Y luego, como el problema me decía que se habían comido 17, yo tenía que quitar de acá 17 para saber cuánto me quedan. Entonces yo debía quitar una barrita de 10 y 7 cubitos. Y luego ver cuántos son los que me quedan. Entonces yo acá tengo una barrita, 2, 3, 4, 5 barritas de 10. Por lo tanto, acá tengo 50. Y un cubito significa que hay 51. Vamos a ver la operación. Coloco los 68 pancitos. Luego tenía que quitar lo que se habían comido, que eran 17 pancitos, y me daba como resultado 51. Entonces, la respuesta completa a la pregunta, ¿cuántos pancitos quedaron? Sería, quedaron 51 pancitos. Entonces, llegamos al final de este video. Sé que todos han hecho un excelente trabajo y les envío a todos un abrazo virtual y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!